Tim Burton, Kaurismäki, Takeshi Kitano. Ya solo este taco es un bofetón al catálogo de Netflix o HBO. Russ Meyer, John Waters, Kevin Smith, cine iraní. Madrid, zona centro, entramos a un local con más de 50.000 títulos en catálogo. Vamos, que ni estando suscrito a todas las plataformas de vídeo bajo demanda actuales consigues algo semejante. Y si ha llegado a volver esto o incluso esto, pues... lo que espero que no regrese nunca es esto. Porque ya hay que ser nostálgico de los huevos para añorar semejante formato de... Según nos contó Marcia, la actual propietaria, y haciendo un poco de síntesis, todo se remonta a 2004 cuando un amigo, Andrés Santana, le dio por montar el primer videoclub. Sobre 2008, Marcia se quedó a cargo de este primer videoclub, en ese momento tenían ya 2 en funcionamiento, y ya sobre 2015 el nivel de alquileres había bajado tanto que el negocio se malmantenía, obligando a Andrés, debido a estas y otras circunstancias, a tomar la decisión de cerrar el local, pero gracias al alboroto y la idea de un crowdfunding de sus clientes, este cierre se logró revertir. Pero al final le acabó traspasando todo el negocio a Marcia, manteniendo por pura sostenibilidad solo uno de los 2 locales. Y luego ¡bim! Esa pandemia buena ahí, en la que obviamente pues se empezaron a acumular deudas de alquiler de local, impuestos y demás gastos, por lo que sea. Ya a mediados de 2020, cuando medio pudo empezar a abrir el local, fue manteniéndolo con ahorros propios, pequeñas ayudas de ciertos clientes y un acuerdo con el casero de rebajarle los meses atrasados. Pero Hacienda no perdona y le empezaron a llegar ciertos embargos. Y es aquí donde lanzó en marzo de 2022 el famoso crowdfunding que logró recaudar 5.000 euros, que se consiguieron muy rápido gracias al cariño de clientes, grandes cinéfilos, gente del barrio, logrando mantener a flote de nuevo el local por el momento. Y una vez ya estados en contexto, pues pongamos a prueba este templo de la cinematografía. Y de paso ver qué curiosidades nos puede contar Marcia acerca de todo este mundillo. Ya si de momento todo esto es ciencia ficción. Todas las películas están ordenadas principalmente por director, nacionalidad y en algunos casos por género. Y ya con solo ponerte aquí a rebuscar a ver qué te llevas, ya es que echas la tarde. No falta su buena sección de clásicos hollywoodienses. Y bueno, es que todo esto da que pensar a cómo sería el ritmo de alquileres en formato físico antes de todo el auge de las plataformas de vídeo bajo demanda. Si nos vamos 10 años atrás, un viernes o sábado había fila hasta afuera. No en este local porque no estábamos en este, pero en los otros sí. Pero fila. Hacía un sábado. Antes del 2015 podía ser 200 o 300 alquileres. Que es mucho, que no parábamos. El sábado pasado he podido hacer 30, 40. Cuando tenía Malasaña, entre viernes, sábado y domingo, podía hacer la renta del mes. En 3 días se hacía una renta. Ahora necesito el mes para hacer la renta entera. Este local mínimamente debería ser 100 euros por día. Con 100 euros por día, pues que chuto. Me mata la idea de pensar de que esto se cierre y dónde va a ir todo esto. A un trastero y mal vendido todo. Va. Todo el cine italiano de Pasolini, Fellini, esos clasicazos de terror de Dario Argento, Mario Bava. Yo aquí os ando mostrando obviamente el cine que más me interesa o llama la atención, claro. Como esta de Marco Ferreri. Si yo las saco en plano, es que malas no pueden ser, o si acaso serán muy malas, que también merecen la pena. Y eso sí, replantéate tu vida si no has visto nada de Agnès Varda. La verdad es que la colección de cine francés y Nouvelle Vague es casi excelsa.
Lo que no sé es hasta qué punto a día de hoy aún sigue adquiriendo y ampliando todo el catálogo. Todo eso que ves ahí abajo son donaciones, la gente me llama. Muchos me llaman para preguntarme si compro. Y les digo que no compro, que vendo. Solo compro lo que sale directo del distribuidor. Pero está en un momento dado, sí se puede vender, y se puede vender muy bien, porque es de su sala de Kurosawa. Y me regalan cosas realmente buenas, también mucha edición de periódico y tal. Entonces me apoyo en eso, en el merchandising, en las camisetas que hace una amiga, yo se las vendo y tengo una comisión. Las chapas que hace otra cliente, que yo se las vendo y tengo una comisión, y voy rascando de todo lado. Y el chiste es tirar para adelante. Hombre, Russ Meyer, como para ponerse a día de hoy a hacer algo mínimamente similar. Y lo mismo casi con las de Paul Morrissey. Abel Ferrara, espero que esté Mrs. 45 por ahí. Ken Loach. Parece que los Monty Python no son tan alquilados como se supondría. Un poquito de Kieslowski, ¿por qué no? Un Adam Sandler bien amortizado. El catálogo en Blu-ray es bastante más simbólico en comparación con el general, que es todo DVD. Pero vamos, que la alta definición creo que se nos está yendo de las manos en el 95% de los casos. Lo que no sé es cuál es exactamente el número de películas que tiene aquí acumuladas para poder alquilar. Exactamente no te puedo decir, pero ya rondamos las 50.000 títulos. Antes nos íbamos a la FNAC a comprar. Bueno, mira, aquí nos falta esta de este director, nos falta esta. No. Pero así se ha hecho esta colección. Packs como esta que estoy viendo de Marlon Brando. Mira, compra el pack de Marlon Brando, pero esta repetida, pero esta no, pero cómpralo. Hay cine de Israel. En hebreo. Ni yo entiendo, ni sé de qué lado voy a ponerla, porque como además se lee todo al revés. Y si quiero catalogarla en que alfabéticamente, pues no entiendo. Hasta el año 2015 no había Rocky. No teníamos Rocky. Nos podía dar un infarto. Ahora tengo Rocky todas. Teniendo en cuenta que el catálogo de Netflix, según Just Watch, es de unas 4.900 películas, Amazon Prime unas 3.700, Rakuten 6.500, Disney Plus 1.600, HBO Max 1.300. La única plataforma que ahora mismo podría competir un poco, además especializada también en cine de autor y de culto, sería Filmin con 9.000 películas en su catálogo. O sea que ni juntando todas las plataformas actuales se acercan ni a la mitad de catálogo que aquí uno puede encontrar. Y eso que Disney Plus, por ejemplo, debería tener un catálogo impresionante. Lo que no sé es hasta qué punto será viable trasladar esta cantidad de catálogo a una plataforma de streaming online. Una vez quise hacerlo. Hablé no me acuerdo si fue con Universal o con HBO, no me acuerdo, con una de esas dos. Hablé yo por medio de mi distribuidor, del que me vendía películas. Y le dijeron que el canon para poder poner y alquilar sus películas online era de 50.000 euros al año. ¿Una película? Una distribuidora. Paramount, otros 50.000, o lo mismo me pedían 20.000. O sea, se puede hacer, pero hay que tener mucho capital. Y se puede hacer porque las puedes digitalizar, pero ya teniendo el visto bueno de la... O sea, ellos te cedían como el permiso y tú si querías digitalizabas el DVD sí, o lo que sea, de tu catálogo personal o lo ellos que sea. No te los cedían ellos los archivos. No, ellos no. Te cedían la licencia. La licencia, ya. Yo creo que Disney ni te da la licencia porque tienes tu canal. Filming y eso han tenido que invertir muchísimo dinero. Filming viene de lo que es una marca de Cameo. Hasta donde yo sé, Filming es Cameo. Entonces, todos los derechos de Cameo son de ellos. No sé si has visto a veces en las plataformas
Está un tiempo una película y luego desaparece. Está un tiempo una temporada de una serie y luego desaparece. Es eso, son derechos de autor. Sí, o que le han cedido los derechos por 6 meses. Han cedido los derechos por 6 meses y se acabó. En cambio, conmigo no pasa eso. Los derechos de esta película los tengo yo porque la tengo físicamente. La he comprado. O sea que la gran ventaja del negocio del alquiler en formato físico es que la licencia supone simplemente el coste de la película y además es por tiempo indefinido. Claro, no sé si siempre ha sido así o en el pasado quizás necesitaban algún tipo de licencia especial o... Antes las películas de alquiler no es que necesitasen una licencia especial, es que tenían algo especial. Y que era eso, una ventana. Una ventana que salía un mes o 2 meses antes de que salga a la venta para el resto de la gente, salía solo en alquiler. Obviamente sí, nos costaba más caro. Digamos, una película, tú en la FNAC te la puedes comprar por 17 euros, a nosotros nos costaba 27. Ya. Pero era por la ventana. Entonces, eso ha habido hasta hace un par de años. Lo único que no puedo hacer y nunca se ha hecho en este videoclub es copiarla. Hay gente que ha venido y me ha dicho, usted me la copia, y es que me indigno. Sí. Yo no puedo lucrarme copiando. Estaría millonaria, claro, si pudiese copiar todo en pendrive, pero es delito. Si tanto hemos luchado contra la piratería y que nos ha hecho daño, no como las plataformas, pero que nos ha hecho daño, no voy a ser yo quien se lo grabe. Un buen arsenal de cine alemán con Fassbinder and Company. Buen cine escandinavo, que si Trier, Kaurismäki, Bergman. Siempre hay tiempo para un gran director trash y mejor persona. Gente ya bien consagrada que hizo su buena carrera en los 90. Y la verdad es que no sé cuáles serán los géneros que más se alquilan. Sí, la gente demanda, sobre todo, terror. Y quieren películas ochenteras. Y una de las cosas más apreciadas es el cine francés. La mayoría de mis clientes extranjeros son franceses. ¿Y en directores cómo anda la cosa? De los clásicos, Hitchcock, Lubitsch, Billy Wilder. De los americanos, pues claro, Scorsese, Kubrick, Woody Allen, en menor medida, ¿cómo se llaman estos? Los hermanos Coen. Tarantino, sí, es raro una semana que no alquiles una de Tarantino. El cine francés, ya sabes, la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, Romer, es raro que no se alquile una de esas por semana. El cine italiano un poco menos, pero bueno, Fellini siempre va a ser Fellini. Otro director que me acabo de acordar que se alquila un montón es David Lynch. Yo creo que una de las películas más alquiladas aquí es Match Point de Woody Allen. Toda la saga de Christopher Nolan de Batman. Muchísimo, se alquiló muchísimo. El Resplandor también. El cine que se alquila mucho y que es difícil de conseguir es el escandinavo. Películas suecas, danesas, por lo menos una de Kaurismäki o una comedia o un thriller sueco, por ejemplo. El cine japonés también, pero tiene su público, no el japonés, el asiático en general, tiene su público muy concreto. Y luego ya por géneros, lo que manda es el terror. Terror, thriller. Y documentales, hay gente que viene expresamente a documentales. Tenemos una buena colección, muy buena de documentales también. Y el cine español, pues Almodóvar, con la bandera, abanderado. ¿Y lo que no se alquila prácticamente nada? Sí, sobre todo cine latinoamericano. El cine argentino sí, pero hay cine, tengo... El mexicano a lo mejor se alquila también un poco más. El mexicano muy poco más, pero por ejemplo el cine paraguayo. Hay una película de cine paraguayo que a mí me encanta y siempre la recomiendo, pero es La Abanderada, porque es la única. 7 cajas se llama, te la recomiendo si lo puedes ver. Y bueno, aquí avanzamos ya a la siguiente sala, que esto ya es un auténtico dédalo o mausoleo para más de uno.
Aquí es donde ya se encuentran las cosas de verdadero sibarita. Cine asiático, de Portugal, Israel, árabe. Aquí a un buen cinéfilo es que le dan 2 taquicardias. Tú fíjate aquí a los hermanos Elfman. Aquí Dani tenía todavía contención con los coros y bueno, que les quedó un musical fetén. Toda esta es la sección de terror, que también tiene buena carnaza. Poco se ha editado aquí en España de este hombre para ser uno de los papás del gore. Así os lo digo. Y me pregunto hasta qué punto a estas alturas será Marcia capaz de calarte el tipo de cine que consumes nada más verte entrar por la puerta. Yo ya sé que determinada persona me va a pedir este thriller y esta de terror que han llegado. Y no falla. A los 3 minutos suena mi WhatsApp y me dice, guárdame estas, porfa, resérvamelas. Por ejemplo, a ese cliente no le haces ver una comedia romántica ni que lo mates. No. Y en cambio hay clientes que vienen, quieren una comedia romántica y yo sufro porque ya te digo que no me gusta, entonces no las veo. Tengo un cliente nuevo de hace unos 6 meses que vino buscando eso. Y le dije, lo más parecido que tengo es erótico. Y pues ya va por el 7º bono que se hace, pero trae su lista de cine erótico, sí, pero de buenas películas, ¿sabes? De Tinto Brass, o se lleva películas de cine francés, pero que son... Sí, con un toque así... Sí, con un toque erótico. Jess Franco y estas películas. Sí, Jess Franco le encanta, se las ha visto todas. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar a este hombre? Si yo mismo me pongo todo loco, Ana, que me pones una Black Exploitation entre los morros. Cuando empecé a trabajar en el videoclub, no sabía nada. Sabía de cine, lo que es sentarte y ver una película. Entonces estaba muy nerviosa, ¿tienes tal cosa? Y me metí al catálogo a buscar. Y me dijeron, ¿tienes Blu-ray? Y yo me fui al catálogo a buscar Blu-ray. Como director, ¿no? Algo así, como película. Y no encontraba y le digo, ¿te sabes de qué director es? Me dice, es un formato. Casi me muero, es un formato. Ay, por Dios, qué vergüenza. Y para ir ya acabando, ¿cómo crees que se pronostica el futuro? Si lo viera negro ya habría salido corriendo. Lo veo gris. Hoy ha entrado una señora. Era una señora que no venía desde el 2015, desde el otro local. Estaba emocionada, estaba feliz. Y dijo, vengo, me estoy yendo a comprar un lector de DVD y vengo el fin de semana. Cuando veo en redes sociales, ha cerrado tal videoclub y todo el mundo se rasga las vestiduras y dice, pero ¿cómo ha cerrado? Qué pena. Y alguna vez me da a mí ganas de preguntar, ¿pero usted iba, señora? ¿Qué está diciendo eso? Pues vengan. Entonces, sí van a poder decir qué pena que ha cerrado, o de repente van a poder decir qué bien que no ha cerrado porque yo he apoyado. O sea, que la gente, para que yo siga, yo pongo todo. Por mi parte no va a quedar, pero que tienen que venir y alquilar.